La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Eligió un conjunto de señales para demostrar que Jesús era el Cristo. Y la señal, la última presentada en el capítulo 4, fue precisamente cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Y allí Jesús presenta su autoridad para con las enfermedades. Luego estuvimos viendo en los evangelios sinópticos y en el capítulo 2 de Marcos veíamos cómo Jesús reclamaba autoridad para perdonar pecados. No solo en Marcos tenemos esta narración, sino que también en Lucas y en Mateo nos habla de cómo él al paralítico que fue llevado cuando se descubrió el techo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y de esta manera establece que él tiene autoridad para perdonar pecados. En el día de hoy, continuando precisamente con la presentación de la autoridad de Jesús, de las señales milagrosas de Jesús, queremos iniciar en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, y vamos a estar viendo de que el Señor tiene autoridad sobre el sábado. En el día de hoy vamos a ver cómo de manera milagrosa Jesús sana a un paralítico. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después de esto inicia el versículo 1 diciendo, y como les decía, el capítulo 4 nos narra una señal milagrosa y el mismo Juan dice: esta es la segunda señal que Jesús hace en Caná de Galilea, y dice después de esto. Claro, no necesariamente vamos a entender que el después de esto significa inmediatamente después. No nos está diciendo eso, pero sí nos dice como que cronológicamente después sucedió la historia que Juan está narrando. Dice: había una fiesta de los judíos. Para los eruditos es de gran importancia el saber cuál era esta fiesta, porque dependiendo la fiesta, si era la Pascua,
como establecen algunos eruditos, el ministerio de Jesús tuvo una duración mayor a la que fuera si no era una fiesta de la Pascua. Esta información para los eruditos es de mucha importancia, pero evidentemente que para el evangelista Juan esta información no es de relevancia. ¿Por qué? Bueno, primero pensemos nosotros en nuestros tiempos de hoy en día y de cómo se narran las cosas hoy en día. Hoy en día sí sería de gran importancia para nosotros saber cuál era esa fiesta. Pero para Juan no era de importancia, porque lo que él quiere resaltar no es la fiesta judía precisamente, sino más bien que quiere resaltar el milagro que se hace en ese evento como contexto. Por tal razón, como hacen las tomas de fotografía o las tomas de película, se enfoca en un objeto y el entorno tiene un poco de desenfoque, no nos da esos detalles. Es importante, mis hermanos, que nosotros en nuestros tiempos entendamos que los evangelios a veces definen a los evangelios como una biografía de Jesús. Y es cierto, pudiéramos decir que son una biografía. Los 4 evangelios nos presentan una biografía de Jesús, pero no son una biografía en el sentido moderno de la palabra, en el sentido de nuestros tiempos de la palabra. Para los eruditos, para los estudiosos bíblicos, los evangelios son una biografía, pero son una biografía teológica. Ellos han llamado esta biografía, este tipo de biografía, como biografías teológicas, porque el enfoque principal de esta biografía no son los detalles que para una persona de nuestros tiempos son de gran relevancia. Para los tiempos bíblicos no eran de gran relevancia, y para los escritores bíblicos tampoco era de gran relevancia, porque ellos querían enfocar toda la atención en Jesús como Salvador y su obra redentora. No solo en Jesús, porque pudiéramos decir, bueno, los evangelistas podían enfocarse en Jesús y hablarnos del tipo de pelo que tenía, hablarnos de la estatura que tenía, hablarnos de sus gustos al momento de comer. Fíjense que esos son detalles que se toman en consideración para una biografía hoy en día. Pero para los escritores bíblicos aquello no era de relevancia, porque el enfoque era en Jesús, como dijo el ángel, nuestro Salvador. Es decir, era enfocar a Jesús como Salvador, no simple y llanamente como un judío de los tiempos de cuando ellos escribieron. Por eso, vuelvo a repetir, los eruditos, los estudiosos han llamado los evangelios biografías teológicas, cuyo enfoque principal es la obra redentora de Cristo. Por eso se va a tomar detalles en los temas que tienen que ver con salvación. Y yo me atrevería a añadirle a eso de que dicen los eruditos de que el enfoque principal es la salvación, es que Dios quería que fuese así. Dios quería que nos enfoquemos en las cosas que nos presentan los evangelios. No solo es porque en ese entonces así era que se hacía biografía, no solo es porque los autores querían ellos de motus propio, de iniciativa propia, por decisión propia, presentarlo como querían. Yo estoy convencido de que Dios quería presentarnos los datos, el enfoque que está allí como Él quería. ¿Por qué? Es precisamente lo que nos dice la Biblia.
Dios nos dice a través del apóstol Pedro de que en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 dice: pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este mismo pasaje, si lo leemos en la versión La Palabra de Dios para Todo, dice: sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en las Escrituras por el deseo propio del profeta. Ninguna de las de las profecías que aparecen en las Escrituras aparecen allí por el deseo, por la voluntad, por el antojo del profeta. Sino, sigue diciendo, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, no quiere decir con ello que los profetas eran como una máquina de escribir, como una computadora, donde usted escribe y allí se escribe lo que usted quiere. Bueno, los programas modernos de escritura nos corrigen y a veces nos cambian una palabra por otra. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted manda un mensaje por una de las redes sociales y de pronto allí hay una palabra que no era la que usted quería usar, pero fue la que se fue? ¿Por qué? Porque el programa la cambió, tomó esa decisión. Bueno, eso en estos tiempos. Pero no quiere decir que cuando el Espíritu Santo usaba a aquellos hombres de Dios era como usar una máquina de escribir. No, no estamos diciendo eso. No estamos dando a entender esto. Pero tampoco la Escritura estaba al antojo del escritor. De modo tal que creemos que aún las palabras que se usaban allí eran palabras que el Espíritu Santo guiaba a las personas a usar precisamente esa palabra y no otra. Por eso, mis hermanos, debemos enfocarnos en lo que nos enfoca el Señor a través del escrito de los evangelistas. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.